Hola, en este video, tanto mis compañeros como yo les enseñaremos diferentes técnicas de espectroscopía y espectrometría de masas. Y esto lo veremos aplicado al ciclamato. Veremos cómo identificar cada espectro asociado a cada técnica y qué información se puede sacar de cada una de ellas. Y ahora los dejo con la información general sobre el ciclamato con mi compañero Joshua. El término edulcorante hace referencia a aquel aditivo alimentario que reemplaza el efecto dulce del azúcar, dando un aporte casi nulo en calorías. Existen edulcorantes de tipo natural o sintético. La clasificación de los edulcorantes tiene varios enfoques. Uno de estos está en relación con el aporte calórico que tienen. Existen los edulcorantes calóricos y de bajas calorías. El primero se refiere a aquellos que dan energía al metabolismo de hidratos de carbono, entre los cuales se encuentran la sacarosa y la fructosa. Los segundos son los que no dan energía a este proceso. Podemos encontrar a la sacarina y al ciclamato. Los edulcorantes, al ser tan poderosos endulzantes y también ser considerados como acalóricos, han sido utilizados como sustitutos del azúcar y también usados en dietas enfocadas a tratar enfermedades como la obesidad y la diabetes. El ciclamato es uno de los edulcorantes artificiales más usados a lo largo de 90 países. Fue descubierto en 1937 en Estados Unidos y es el segundo edulcorante artificial más antiguo usado hoy en día. Posee una alta estabilidad al calor, una larga vida de almacenamiento, lo cual hace ideal para la cocina y para la industria alimentaria. Además, posee un índice glucémico igual a cero. El ciclamato es una sal monosódica del ácido ciclohexilsulfámico, también conocido como ácido ciclámico. Es un polvo cristalino de sabor dulce, prácticamente insoluble en benceno y cloroformo, pero presenta una alta solubilidad en agua. Es aproximadamente 35 veces más dulce que el azúcar y a nivel industrial se obtiene de la sulfonación de la ciclohexilamina. Químicamente, el ciclamato de sodio posee un peso molecular de 201 gramos sobre mol. No absorbe luz visible, posee una estructura molecular con grupos funcionales tales como un grupo amino, grupo SO2, carbonos H2, posee 5 tipos de hidrógenos diferentes y 4 tipos de carbonos distintos, y su estructura es la que están viendo en pantalla. Pero ¿cómo es que los científicos determinan a nivel químico toda esta información sobre el ciclamato? Bueno, esto lo hacen a través de técnicas de espectroscopía y espectrometría de masas. Los dejo con mi compañero para que les expliquen la información general sobre cada una de estas técnicas. La espectroscopía de infrarrojo se basa en hacer vibrar la molécula al absorber energía electromagnética en el rango de infrarrojo. Estas vibraciones se miden y se genera un espectro gracias a que solamente hay unos cuantos estados vibracionales. Se pueden identificar señales características de grupos funcionales en el espectro. De esta forma, cada molécula posee un espectro IR único. La funcionalidad de esta técnica se basa en encontrar grupos funcionales en una molécula dada. Estamos viendo un espectro de infrarrojo. Se mencionarán las partes principales a continuación. En el eje X tenemos a los centímetros a la -1, que van desde los 4000 hasta los 400. Y en el eje Y tenemos la transmitancia. Por lo general, un espectro de IR se puede dividir en varias secciones. De los 4000 a los 2600 podemos encontrar las señales de enlaces nitrógeno-hidrógeno, oxígeno-hidrógeno y carbono-hidrógeno. De los 2600 a los 2000 se encuentran las señales de triple enlace entre carbono y nitrógeno y carbono-carbono. De los 2000 a los 1500 están las señales de dobles enlaces carbono-oxígeno, carbono-nitrógeno y carbono-carbono. A partir de los 1500 hasta los 400 centímetros a la -1 está la región dactilar, la cual es una región donde podemos encontrar señales de aromáticos principalmente. Es importante decir que en esta zona aparecen señales muy variadas, por lo que es menos útil. La espectrometría de masas se basa en el bombardeo de una molécula con partículas altamente cargadas como electrones. Usualmente se bombardea con una energía de aproximadamente 70 electronvoltios.
lo cual es una energía suficiente para poder fragmentar la molécula. Los fragmentos son desviados y separados por un campo magnético hacia un detector con base masa-carga. Los fragmentos con mayor relación masa-carga se desvían menos que los que tienen una relación menor. De esta forma, cuando se detectan los fragmentos, se generan señales que al mismo tiempo generan un espectro, en donde un pico indica la masa molecular del fragmento. La función de esta técnica radica en poder obtener el peso molecular de un compuesto dado. En un espectro de masas están las siguientes partes. Podemos encontrar en el eje X los valores de masa-carga y en el eje Y la intensidad relativa. En el medio aparecen los picos de los diferentes fragmentos, donde tenemos dos principales. El pico base, que siempre tendrá una intensidad de 100 y siempre aparecerá. Y el más importante de todos, que es el pico ion molecular, el cual por lo general es el último y nos indica la masa molecular del compuesto bajo análisis. Como tip, si en nuestra fórmula del compuesto aparece un número impar de nitrógenos, la masa molar siempre será impar, de lo contrario será siempre par. Acerca de la espectroscopía ultravioleta visible, se puede mencionar que esta se basa en la absorción de energía en el rango ultravioleta y visible de una molécula. En caso de que ésta la absorba, los electrones alcanzan un nivel de excitación que con el paso del tiempo logran relajarse y liberan la misma cantidad de energía que absorbieron. Esta energía es medida y con eso se genera un espectro. Tenemos tres principales partes en este espectro, las cuales son en el eje X la longitud de onda, en el eje Y la absorbancia y el pico que se forma al absorber la energía se llama el pico lambda máximo, el cual nos indica qué longitudes de onda de la molécula absorbe más. Es importante mencionar que no todas las moléculas tienen la capacidad de absorber esta energía. Esta técnica es útil para determinar si la molécula posee conjugación y color. Esta técnica se basa en el uso de un campo magnético externo con el fin de separar los estados de spin de un núcleo atómico, ya sea hidrógeno o carbono 13. Esto con el fin de que los núcleos que poseen un estado de spin de menor energía absorban energía de radio y se exciten. Cuando los núcleos vuelven a su estado base de energía, liberan la energía absorbida y esta se detecta para generar un espectro. Las partes del RMN son, en el eje X, las partes por millón o ppm, no tenemos eje Y cada pico o señal nos indica un tipo de núcleo en la molécula. Mediante el desdoblamiento de estos, se pueden determinar núcleos vecinos, así como la cantidad de núcleos asociados a esa señal, mediante la integración de la misma. Mediante esta técnica se pueden determinar estructuras completas, gracias a que a partir de sus espectros podemos obtener cuántos hidrógenos o carbonos diferentes hay en una molécula, así como la cantidad de hidrógenos vecinos que un hidrógeno específico tiene. Es importante decir que si queremos saber si un espectro de RMN es de hidrógeno o de carbono, debemos fijarnos en los ppm, ya que aquí está la diferencia principal. Si los ppm van de los 0 a los 200 ppm, es un espectro de RMN de carbono. Si va de los 0 a los 12 ppm aproximadamente, es un espectro de hidrógeno. Bueno, comenzaremos con la espectrometría de masas aplicada al ciclamato. Es mediante la espectrometría de masas que podemos determinar la masa molecular del ciclamato. Tenemos dos de ellas. Ya que el ciclamato es una sal sódica, tenemos dos masas moleculares. La masa molecular del ciclamato de sodio, el cual es 201, y el anión ciclamato, que es el ciclamato sin el sodio, que tiene una masa molecular de 178. Como estarán viendo actualmente en sus pantallas, tenemos dos espectros, uno que es un espectro más completo y uno que es un espectro más resumido. En ambos podemos ver que el pico de ion molecular, el cual es el último pico que aparece en el espectro, es el que está más hacia la derecha, indica la masa molecular del ciclamato, en este caso el anión ciclamato. Los espectros que les acabamos de enseñar son espectros más teóricos,
que se pueden encontrar en bases de datos de diferentes páginas y organizaciones de químicos. ¿Cómo se ven estos espectros a nivel experimental? Bueno, por lo general, a nivel experimental, la espectrometría de masas, para lo único que sirve es para encontrar la masa molecular. Por lo que muchos autores a nivel de la literatura prefieren solamente poner este pico y eliminar todos aquellos que no son interesantes y que pueden distraer de la información que más importa. Es por eso que están viendo en sus pantallas espectros que no tienen todos los picos y solamente el pico molecular. Como vemos, el espectro de arriba tiene el pico en 178, indicando que esta es la masa del ciclamato, el anión ciclamato. También lo podemos encontrar en forma de tablas y no en forma de espectros. Como pueden ver, tenemos una tabla donde nos pone la información tanto de la masa molecular del ciclamato sódico como del anión ciclamato. Lo siguiente que veremos es la espectroscopía ultravioleta visible. Como dijo mi compañero anteriormente, la espectroscopía ultravioleta visible sirve principalmente para saber si un compuesto tiene enlaces conjugados o no, es decir, si tiene enlaces dobles con enlaces simples intercalados. Como están viendo actualmente, este es un espectro que fue encontrado de un ensayo en el que se quería determinar si el ADN en interacción con el ciclamato poseía una alta absorción de luz. Como vemos, en el eje de las Y tenemos la absorción y en el eje o la absorbancia, y en el eje de las X los nanómetros o la longitud de onda. Como vemos, el ciclamato, apodado o señalizado con las siglas CS en este espectro, no posee ningún pico. ¿Esto qué quiere decir? Que el ciclamato por sí solo no posee absorción. Esto nos indica que es incoloro. Es por eso que el ciclamato, como se dijo en un principio, es un polvo incoloro o blanco. Es porque no absorbe ningún tipo de luz. Ahora bien, viendo la espectroscopía de infrarrojo, ¿para qué sirve? Como se dijo anteriormente, esta espectroscopía sirve para determinar los grupos funcionales que se encuentran en la sustancia. Ya que el ciclamato es un endulcorante, a nivel mundial los endulcorantes están altamente controlados y por cada país hay una determinada regulación y no es la misma para todos los países. Es por esto que esta técnica es muy útil para determinar si existe ciclamato o no en diferentes muestras alimenticias. La espectroscopía de IR se utiliza para encontrar o determinar si estos endulcorantes se encuentran en la comida, ya que es una técnica muy barata, es rápida, es portable y realmente es muy simple. Para el caso de utilizar el IR para determinar si las comidas tienen o no el ciclamato, hay un pico en especial, como están viendo en este momento, que está marcado en dos espectros, tanto el B como el C, que son diferentes pruebas de IR que se realizaron a diferentes muestras. B y C corresponden a diferentes versiones de técnica de espectroscopía de infrarrojo que existen. Ahora bien, en el espectro B y en el C tenemos diferentes bandas con diferentes letras A, B, C, D, E y F. Como vemos en las bandas B de ambos espectros B y C, tenemos marcado en 4713 centímetros a la -1 un pico. Esto nos indica que ese pico es el pico característico del ciclamato. Para su conocimiento, la muestra B en ambos espectros corresponde a ciclamato puro. Las bandas E y F corresponden a muestras alimenticias comerciales. Como podemos observar, este pico característico que encontramos en B, ya que es ciclamato puro, pues este pico siempre estará presente, pero en las muestras E y F, ¿cómo nos damos cuenta si hay ciclamato o no? Pues vean, si observamos muy bien, podemos encontrar y observar que este pico en 4713 centímetros a lo -1 existe, está presente. Puede que con menos o más intensidad, ya que dependerá de qué tanto ciclamato esté en la muestra, pero el pico está ahí y existe. Es tal vez difícil de ver, pero está. ¿Qué indica esto? Que estas muestras alimenticias comerciales poseen el ciclamato.
Podemos observar en la banda C en ambos espectros que este pico no está. ¿Y por qué es esto? Porque es una muestra alimenticia que se sabía desde un inicio que no contenía ciclamato. Es de esta forma que se utiliza el IR para determinar si hay un tipo de edulcorante u otro dentro de una muestra alimenticia. Mediante prueba de IR se coloca una muestra pura para encontrar su pico característico y posteriormente se le realiza la misma prueba a las muestras alimenticias que se quieren caracterizar, y si este pico está presente está el endulcorante, y si no está presente no está el endulcorante. El espectro anterior era solamente para determinar si había ciclamato o no dentro de una muestra alimenticia determinada, pero no para determinar o visualizar los diferentes grupos funcionales que estaban presentes en el ciclamato. El espectro de infrarrojo que están viendo actualmente es un espectro experimental donde tenemos el ciclamato como primer espectro y dos residuos. Nos vamos a concentrar en el primer espectro, que es el del ciclamato sódico comercial. Como podemos observar, hay diferentes picos marcados. ¿Qué indica cada uno de estos picos? Bueno, si ponemos atención, tenemos un pico en 3273 y 3207 que nos indica que está presente un enlace NH. ¿Esto qué quiere decir? Que hay presente nitrógeno, es decir, un grupo amino. Luego, si observamos en 2931 y 2850 centímetros a la menos 1, tenemos señales CH2 que están presentes en el ciclamato. Y posterior a ello podemos ver en 1244, 1220 y 1170 señales que son típicas de grupos SO2 que están presentes en el ciclamato. De esta forma podemos determinar mediante picos característicos que representan a los diferentes grupos funcionales dentro de la química orgánica. Es gracias a estos picos característicos que podemos determinar si una molécula posee uno u otro de estos. Si nos vamos a la estructura molecular del ciclamato, podemos observar estos mismos grupos funcionales que les he mencionado con anterioridad. Vemos grupos CH2, vemos un grupo amino y vemos un grupo SO2. La técnica de RMN o resonancia magnética nuclear, en mi opinión, es la más importante de todas. Es la que nos va a identificar tanto los hidrógenos como los carbonos que existen dentro del compuesto. Como están viendo actualmente, tenemos un espectro experimental para el ciclamato y otra molécula que en este momento no nos interesa. Enfoquémonos en el ciclamato. Como ven, cada hidrógeno que es diferente en el compuesto, que está señalizado con letras, tiene su pico propio. Esto es debido a, como se mencionó anteriormente, a su ambiente químico, que es diferente, y para aquellos que sean hidrógenos equivalentes comparten un mismo pico. Analizando más en profundidad el espectro, podemos ver que el hidrógeno G, que es el que está enlazado directamente al nitrógeno, es decir, al grupo amino, es el que está a campo más bajo, es decir, el que tiene un valor más alto de ppm. Esto es debido a que está más desprotegido, debido a que está al lado del grupo SO2, el cual remueve y atrae fuertemente los electrones, por lo que lo desprotege. Posteriormente tenemos los hidrógenos A, B, C, D, E y F, que pertenecen al ciclohexano. Estos se encuentran a un campo más alto porque están más protegidos, debido a que no tienen a la par ningún grupo que remueva sus electrones. El más desprotegido es el hidrógeno A, debido a que tiene al lado el grupo amino, el cual es un removedor de electrones relativamente fuerte. Pero luego vemos que los hidrógenos B, C, D, E y F están bastante más protegidos y bastante juntos. Esto es debido a esa protección. Si nos fijamos bien, los hidrógenos B y F son equivalentes debido a que están en un mismo ambiente químico, por lo que comparten un pico, al igual que los hidrógenos C y E, siendo el hidrógeno D el que está más protegido de todos y es el que evidentemente está a campo más alto debido a esta protección. Es de esta manera que mediante la técnica de RMN, los científicos, principalmente los químicos, pueden encontrar y delucidar estructuras completas de compuestos bajo análisis, y de ahí su gran importancia.